Entonces vamos a hablar de inductancia mutua. Vean, vamos a hablar de corriente variable. Ojo, vean la notación. Cuando la corriente depende del tiempo, vamos a usar una I minúscula. I que depende del tiempo. Cuando la corriente es constante, vamos a usar I mayúscula. Entonces, vean. Imaginen una corriente estable sobre dos alambres que transportan corriente. Por ejemplo, este alambre que tiene varias espiras transporta corriente. Imaginen que por acá hay una bobina número 2. Entonces, obviamente, debido a que este alambre transporta corriente, ustedes saben que todo portador de corriente puede generar campos magnéticos. Por tanto, vean que el alambre 1 genera un campo magnético. Ah, pero el alambre 2 está cerca de este alambre 1. Por tanto, líneas de campo magnético pasan por el área de la bobina número 2, donde las líneas de campo magnético son generadas por la bobina número 1. En otras palabras, la corriente I1 de la bobina 1 genera un campo magnético sobre la bobina número 2. Por tanto, la bobina número 2, vean que en sobre esta área va a haber un flujo, que le vamos a llamar flujo B2, generado por el campo magnético de la bobina número 1. Es decir, una corriente que fluye en la bobina 1 produce un campo magnético. Por tanto, este campo magnético que viene de la bobina 1 va a provocar un flujo sobre la bobina 2. Y yo creo que ya saben por dónde va la cosa. Flujo, 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 flujo. Flujo, 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 flujo. Ley de Faraday. Si la ojo, ojo. Y vean qué grandiosa que es la naturaleza. Ojo. Porque claro, si la corriente, ojo, si la corriente es constante, pues claro, aquí siempre va a haber la misma cantidad de líneas de flujo sobre la bobina 2. Pero si la corriente es variable, o sea, cambia con el tiempo, vean que estas líneas de flujo, estas líneas de campo magnético B generados por esta bobina van a ir cambiando. Y si estas líneas de campo magnético van a ir cambiando, el flujo que llega sobre esta bobina número 2 va a variar. Y si el flujo varía, ley de Faraday, hay una fe inducida sobre esta bobina número 2. Vean qué grandiosa que es la naturaleza. Creo que me emociona un poquito. Entonces, en resumen, a esta inducción le vamos a llamar inductancia mutua. Si la corriente en la bobina 1 está cambiando, el flujo debido al campo magnético de la bobina 1 también va a cambiar. Y si el flujo cambia, va a provocar una FEN inducida sobre esta bobina número 2. Vamos a usar letras minúsculas, por ejemplo, una corriente variable en el tiempo representa una I minúscula, a menudo para representar estas corrientes variables del tiempo. Entonces, la corriente I1 genera un campo magnético B. Como la corriente I1 está variando en el tiempo, ese campo magnético está variando. Por tanto, el campo magnético que llega a la bobina número 2 está variando. Es decir, el flujo está variando. Por tanto, por ley de Faraday, la FEN inducida sobre la bobina número 2 es simplemente menos N, donde N es la cantidad de espiras sobre la bobina 2 por la derivada de flujo que llega sobre la bobina 2 con respecto al tiempo. Es decir, cuando I1 cambia, porque varía con el tiempo, modifica el flujo que llega a la bobina número 2. Este flujo variable induce una FEN 2, una FEN sobre este amigo. Esto es lo que se conoce como inductancia mutua, que ya la vamos a ver formalmente.